Primera carta de los Corintios, capítulo número 4, vamos a dar enseñanza a partir del verso 8 en adelante. Hemos leído del verso 1 al 7 y usted ya, al igual que yo, reconocemos perfectamente cuál es el trasfondo de estos primeros 7 versículos del capítulo número 4. Pablo se puso como servidor de todos y también del Señor. Y sin embargo hizo una comparación con sus otros colaboradores, haciendo notorio de que tanto ellos como él son una misma cosa en Cristo Jesús. Ahora bien, vamos por favor al versículo número 7. Dice este último versículo que le dimos lectura del capítulo 4 de los Corintios. ¿Por qué? Dice ahí, ¿quién te distingue? Es decir, ¿quién te reconoce? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Recordemos, mi amado hermano, que en Cristo lo tenemos absolutamente todo. Amén. Si bien es cierto, ese todo para muchos puede simplemente marcar o puede limitarse a dinero, o como en la actualidad se proclama muchísimo de lo que es el evangelio de la prosperidad, ese todo no se limita a lo material. Puede estar dentro también, o se lo puede considerar como algo material, pero no es el todo del evangelio, ya que el evangelio considera el todo de las cosas. No solamente el bienestar del hombre, hablando de la parte física, sino también el bienestar del hombre en su parte interior, su cuerpo, su alma y también su espíritu. Y Pablo le dice a la iglesia, en el verso número 7, pues que acaso dice aquí, ¿no tienes algo que no hayas recibido? Y continúa con estas preguntas: y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Mi amado hermano, recuerde que la iglesia de los Corintios daba mayor realce a la labor de ciertos hombres destacados en la obra del Señor, que en sí mismos, habiendo obviamente minimizado el poder de Dios a unos cuantos. Pablo por eso se presentó como un sirviente. Teniendo este concepto, estas preguntas que Pablo hace a la iglesia, es necesario meditar en las respuestas, las cuales están tajantemente escritas y bien entendibles desde el verso 8 en adelante, que es el texto que vamos a estudiar. Dice el verso 8, y acompáñenme por favor en esta lectura: ya estáis, le dice el apóstol Pablo a la iglesia, ya estáis saciados, y dice aún más, ya estáis, ¿qué cosa? Ricos, ya estáis satisfechos, podríamos decirlo también, y ya estáis ricos, sin nosotros, dice ahí, reinas, es decir, ustedes no necesitan de nosotros para sentirse llenos o completos. ¿Por qué? Porque es el Señor el que hace, diríamos así, esta labor en medio de nosotros o en nosotros. El hombre, si bien es cierto, es un instrumento, puede llegar a ser un recurso que Dios usa para edificar la iglesia. Dios no necesita a los hombres para poder generar en la creación, generar, por así decirlo, el todo de las cosas. Dios puede al momento usar muchos hombres para edificar la iglesia, pero no se limita a los hombres a la hora de manifestar su poder y su gloria. Y para corroborar simplemente este ejemplo, acompáñenme de una manera panorámica al libro del Génesis. Quisiera simplemente tocar un breve ejemplo utilizando este precioso libro, conocido como el principio o el inicio de todas las cosas. Cuando vamos a Génesis capítulo número 1, podríamos entender la magnitud de lo que Pablo quiere decirle, quiere transferirle a la iglesia. Génesis capítulo número 1. ¿Lo tienen? Leo del verso 1, voy a leer simplemente unos primeros versículos para poder ver ese poder de Dios. Dice el Señor ahí: en el principio creó Dios
los cielos y la tierra. ¿Sí? Vaya viendo estos aspectos. Verso el número 3. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Pregunto, ¿qué usó Dios para crear la luz? Simplemente su palabra. Él no tomó una materia prima para generar la luz, no tomó algo para hacer algo. Amén. Su palabra, su poder que fluye a través de él y está en él, no necesita recurso ni medio alguno para poder elaborar las cosas. Usted, por ejemplo, si alguien le dijera, haz un mueble, usted piensa rápidamente, tengo que adquirir ¿qué cosa? Para poder hacer ese mueble. Madera. ¿Verdad que es así? Mi amado hermano, Dios no necesita medios para poder crear las cosas. Si quiero seguir leyendo, dice más adelante, sí, acompáñeme por favor en el versículo número, si avanzo un poquito, ¿no? Versículo número 11, dice el Señor, verso número 11 del mismo capítulo 1 del Génesis. Después dijo Dios, produzca la tierra, ¿qué cosa? Produzca la tierra hierba verde. Pregunto, si para poder usted sembrar algo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que poner una semilla. Dios no puso, la primera vez que hizo todas las cosas, no puso semilla. Simplemente le dijo a la tierra que la produjera. Y salieron todo tipo de árboles, todo tipo de plantas, todas las que se conoce en la presente fecha. Todas. Nadie fue a sembrar hierba luisa para que genere hierba luisa. Nadie puso de pronto la matita de achote para que ésta se crezca. Dios simplemente lo dijo y la tierra le obedeció y la produjo. Así de sencillo. Ahora, entendiendo estos ejemplos, si vamos nuevamente, por favor, a la carta de los Corintios, que es donde estamos concentrados en esta enseñanza. En el versículo número 8 dice Pablo, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Sin nosotros. Y cuando habla de nosotros, se refiere a los que estaban metidos, no ellos, sino el pueblo que los había tomado. Se refiere a Apolos, se refiere a Cefas y se refiere a Pablo. Amén. Dice Pablo en este momento, tú no necesitas de nosotros para poder estar en el lugar donde Dios te quiere tener. Y es cierto, porque más adelante Pablo moriría, Pedro también, y cómo no, también Apolos. Pero la iglesia seguía su curso, la iglesia seguía creciendo, la iglesia tenía que seguir expandiéndose sin la necesidad de estos precursores del evangelio. ¿Cómo lo vemos ahora? Nosotros somos simplemente un fruto, que en su debido momento alguien Dios usó para levantar una obra. Pero luego pasarán los renuevos y quedarán, diríamos así, los brotes de esos renuevos, que somos nosotros, que son ustedes, mi querido hermano. Y la iglesia de Cristo no necesita medio humano para poder crecer. Dice la Biblia en el versículo número 8, más adelante, y ojalá, dice Pablo ahí, ¿por qué menciona este término? Y ojalá reinaseis, es decir, ojalá, cuidado, vayas a desviarte o vayas a salirte de ese propósito de Dios y no reines. Ahora, usted y yo por la Escritura debemos de saber que la iglesia va a reinar, y eso es un hecho inevitable porque es una promesa de Dios. Vamos a corroborarla, por favor. Acompáñenme a la Escritura y veamos qué tiene que decirnos nuestro Señor. Cuando vamos a la segunda carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo, más adelante de los Corintios, antes de Tito, en el capítulo número 2, segunda carta de Timoteo, capítulo número 2. ¿Lo tienen? Versículo 11
al 12. Mira lo que nos dice el Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 11 al 12. ¿Ya lo encontró? Palabra fiel, es decir, palabra verdadera, sin mentira. Amén. Palabra fiel es esta. ¿Cuál? La que va a mencionar. Si somos, ¿qué dice? Léalo por favor. Si somos muertos con Él, ¿qué dice la Biblia? Reinaremos. ¿Qué cosa dice la Escritura? Si somos muertos con Él, si somos muertos con Él, también, ¿qué cosa dice la Escritura? Viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos. ¿Con quién, mi querido hermano? Aquí está un asunto, aquí hay un ingrediente especial. ¿Sí? Para poder reinar, ¿sí? Y dice reinaremos, no dice que estamos reinando. Todavía la iglesia actual no está reinando, ¿sí? Pero hemos recibido promesa de Dios para reinar con Él. Amén. Digo esto, no pierda Timoteo, por favor, no lo pierda. Sí, póngale el dedo ahí y acompáñeme rápidamente al libro de Apocalipsis. Recuerden, no pierda Timoteo. Simplemente quiero tomar una acotación adicional de los labios de nuestro Señor. El capítulo 3 de Apocalipsis, versículo número 21. Apocalipsis capítulo 3, verso 21. ¿Lo tiene? Solamente lo leo para añadir algo más al texto de Timoteo. Al que venciere, ojo, mire cómo empieza. Al que venciere, le daré que se siente ¿con quién? Mire que esta no es palabra del pastor, es palabra del Señor. Amén. Dice: al que venciere le daré que se siente conmigo. ¿En dónde, mi querido hermano? En una banca, en un parque, en la casa, en el sofá. Dice ahí: en mi trono. Ahora, ¿dónde se ponen los tronos? Si no es en un reino. Amén. Y dice Jesús, mi amado hermano, sí, por eso es que a Jesús muchas veces lo cuestionaban y le preguntaban: ¿eres tú rey? ¿Verdad que siempre le preguntaron eso? Sobre todo ya en la parte final de su ministerio. Sí, y él callaba, sí, porque su reino, él dio la respuesta, no era de este mundo. Amén. Su reino no era de este mundo. Va a serlo, sí, en un futuro. Pero en el momento inicial que él se presentó, no se presentó como rey, sino como el Cordero de Dios, como el sacrificio. Luego vendrá por segunda vez, pero a presentarse como lo que es, como el rey. Amén. Y nosotros, su iglesia, va a reinar juntamente con él. Sí, mi amado hermano, dice el verso 21: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo. ¿Qué dice Jesús? Ese trono no le salió barato, le salió bien caro. Dice: así como yo he vencido. ¿Y cómo venció Jesús? Guardándose sin contaminación en este mundo. Amén. Presentándose puro y listo para el sacrificio de la cruz. Recuerde cómo empieza el verso 21: al que venciere, porque el asunto no es tan sencillo. Sí, cuando retomamos Timoteo y lo volvemos a leer ya en el verso número 12, que es el verso subsiguiente, sí, del que leímos, el cual decía en el verso 11: si somos muertos con Él, también ¿qué pasará? Viviremos con Él. ¿Qué dice el verso 12? Si sufrimos, amén, también reinaremos. Dice, ¿qué cosa dice la Escritura? Reinaremos con Él. Pero ojo, este sufrimiento que tiene un nexo directo con lo que leímos en Apocalipsis 3, versículo 21, que decía: al que, ¿qué decía ahí? Al que venciere, mi amado hermano, se anexa directo con este sufrir. No se refiere al sufrimiento, por así decirlo, terreno, que donde diríamos todo hombre, si de alguna manera padece alguna aflicción. Muchos pueden llegar hasta confundir y decir: bueno, hermano, estoy enfermo y por ende estoy sufriendo, y como estoy sufriendo en la tierra,
cuando parta de este mundo voy a reinar con el Señor. ¿Pero por qué? Porque sufrí con la enfermedad. Hay otros que podrían decir, hermano, yo estoy sufriendo necesidades porque no consigo trabajo y tengo todos los días problemas. ¿Y cómo sufro porque no tengo trabajo? Y en el momento de mi muerte, como he sido bien sufrido por falta de trabajo, entonces voy a reinar con el Cristo. Mi amado, no se refiere a ese tipo de sufrimiento. Sí, el sufrir del cual el Señor, de alguna manera quiere transferirlo a nosotros, tiene otra connotación, tiene otros ingredientes. Vamos por favor a ver rápidamente qué clase de ingredientes, sobre todo, es al cual se refiere. Acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo. Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo número 5, verso 11 y 12. Mateo capítulo 5, verso 11 y 12. ¿Lo tiene? ¿Listo? Sí. Leamos. Miren cómo empieza el texto. ¿Cómo dice? Bienaventurados. Ahora, usted sabe que bienaventurados es muy favorecidos, bendecidos, galardonados o premiados, como usted lo quiere entender. Pero ¿por qué empieza así el texto? Porque la iglesia, ¿qué va a obtener al final de su lucha? Un galardón, un reino. Amén. Por eso la Escritura menciona en ese verso: bienaventurados sois cuando por mi causa. Aquí viene el asunto. Recuerda lo que si tiene el dedo puesto en Timoteo. Si lo tiene ya. Ahora tenga un dedo en Timoteo y otro dedo en Mateo. No lo vaya a perder. En cada lugar de la Escritura. Uno en Timoteo y otro en Mateo. Se parece, salen versos sin esfuerzo. ¿Ya lo tiene? ¿Cómo empieza el verso 12? Si sufrimos, también reinaremos. ¿Qué cosa? Con él. Ahora, ¿a qué sufrimiento se referirá Timoteo? Cuando vamos a Mateo capítulo 5 verso 11, dice que somos bienaventurados cuando por mi causa, no la suya, sino la causa de quién, de Cristo, del Señor. Dice la Escritura, si os vituperan, y os persigan, diría cualquiera, cuando os ultrajen, cuando los persigan, cuando hasta cierto punto, o hasta cuando los lastimen, pero por causa de mí, no por tu causa. ¿Cómo saber si estoy siendo perseguido? ¿Cómo saber si estoy siendo lastimado por causa del Señor y no por mi propia causa? Vuelvo y repito, porque pueden haber dos tipos de sufrimiento. Los que el mundo me pueda dar, pero no por la causa del Señor, y lo que el mundo me pueda dar por la causa del Señor. Y he nombrado ciertos ejemplos de manera inicial. Yo puedo sufrir por una enfermedad que de pronto alguien me la pudo haber pasado. Puedo estar sufriendo porque me cortaron la luz. Puedo estar sufriendo porque de pronto no estudié como correspondía y me estoy quedando de año. Y puede haber mucho sufrimiento. Puedo estar sufriendo porque metí la pata, salí embarazada, y ahora qué me hago con este muchacho. Y estoy sufriendo. Y cualquiera diría, hermano, estoy sufriendo por la causa del Señor. Y cuando este sufrimiento acabe, a reinar con Cristo. Y le digo, no, estás equivocado. Ningún reinar con Cristo. Reinarán con Él los que sufren por Él. No por su causa, sino por la causa de Él. Mi amado, ¿cómo saber que estoy sufriendo por la causa de Él? Sencillo. Cuando tú logras determinar por la Escritura que toda la oposición y la resistencia ha venido o ha iniciado desde el momento que estás siguiendo y sirviendo a Cristo.
Cuando el mundo comienza a hacerte problema, desde el momento que proclamaste a Cristo como tu Señor y te has decidido a tomar la bandera del Evangelio y estás empecinado en hacer ya no tu voluntad, sino la del Señor, entonces sabrás que estás sufriendo por la causa del Señor. Y si tú no sabes apreciar eso, qué pena. Pero si tú lo aprecias y con orgullo pasas por ese fuego, sufres el oprobio, pues bienaventurado eres. Porque ese sufrir de hoy será el gran gozo del mañana, cuando Cristo te haga sentar en su propio trono, diciendo: has vencido como yo he vencido. Amén. Ejemplos, siempre los ejemplos ayudan a ilustrar las enseñanzas. Sí. Pongamos ejemplos muy prácticos. Antes vivías tranquilo con todos, antes de conocer al Señor me refiero. Pero sorpresa, desde el momento que dijiste: no, voy a comenzar a congregarme, sí, ¡pum!, se levanta la esposa a hacerte problema. ¿Qué es que antes me sacabas a bailar, ahora ya no eres aburrido? Y no, pero no, lo que pasa es que yo ya entregué mi vida a Cristo y yo quiero mantenerme sin contaminación. Quiero mantenerme, sí, de una manera mucho más consagrada a Dios, y ya no quiero participar ni del tabaco, ni del cigarrillo, y me alejo de todo eso. Entonces, sí, el mundo que te rodea comienza a hacerte problema, porque no comparten tu nueva forma de vivir. Yo me acuerdo que a mi padre le hacía la vida de cuadrito. Ahora mi padre ya es cristiano. Sí, mi padre, gracias a Dios, recibió la promesa, sí, que la palabra de Dios a nosotros nos la da cuando venimos a los pies de Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Demoró, pero vino a Cristo. Y sí que le hizo la vida de cuadritos a mi madre. Sí, mi mamá estaba orando y mi papá estaba diciendo: ya apaga la luz. Sí, y estaba en oscuras, hermano. La luz del baño la prendía. Imagínense. Sí. De la nada, sí, mi papá sí le hacía problema, pero soportó con paciencia. Mi amado hermano, sí, esa forma nueva que Cristo implanta en nosotros va a causar a nuestro entorno, sí, va a causar problemas. Pero no porque nosotros buscamos los problemas, sino que el mundo es el que nos hace problemas. Porque Cristo comienza a manifestarse, y lo que hace Cristo cuando se manifiesta es, mi amado hermano, comenzarle a decir a los demás que su forma de vida es de tinieblas. Y como no quieren venir a la luz del Evangelio, entonces chocan las partes. Claro, el mundo es más que nosotros, refiriéndome al número, pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y es ahí donde podemos encontrar consuelo, aun cuando aquí hasta bien nos pudieran quitar la vida. Y eso es lo que menciona el texto. Dice el Señor en el versículo 11 de Mateo 5: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Pero ¿cómo lo dicen? ¿Con veracidad o con mentira? Con mentira. Y de consuelo, ¿qué dice el verso 12? Léelo conmigo: gozaos y alegraos. Ahora, yo sé que los problemas afuera te pondrán triste o contento. Triste, porque penosamente los que se levantan, por lo general, suelen ser los que están en la propia casa. Y me recuerdo un texto maravilloso. Si termino de leer el verso número 12 del capítulo 5: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. ¿Pero en dónde? Es decir, que aquí en esta tierra siempre te van a hacer problemas. Yo sé que cada creyente tiene sus propias batallas, unos de una manera, otros de otra. A uno le harán problema en casa, a otros le harán problema en el trabajo, a otros le harán problema en la calle, a otros le harán problema de pronto gente conocida, y a otros le harán problema gente desconocida que tú ni conoces, pero igual se levanta en contra de ti. Me recuerdo, sí, en una oportunidad, allí en la 13ª etapa de la Alborada, una iglesia se construyó y Dios proveyó para poderla levantar, y esta iglesia colindaba con un parque. ¿Sí? Por lo general, todas las casas que se hicieron alrededor de ese parque
no tenían la frontera para el parque, sino que la tenían la frontera para la calle. Pero en la parte trasera, todas esas casas, por lo menos las que estaban en esa manzana, colindaban para el parque. Más la iglesia, por ser iglesia, no quiso hacer su frontera en la calle, sino que la quiso hacer frente al parque, como para poder, diríamos así, tener un mejor ambiente, hasta para poder recibir a las criaturas. También había muchos niños. Mi amado hermano, y el varón se levantó, no porque no se pudiera hacer la frontera para el parque, sino porque simplemente los que habían, en este caso, se habían establecido en los alrededores, lo quisieron hacer con su frontera, sí, para la calle. Obviamente los papeles estaban normales, en regla, mas sin embargo uno de ellos, sí, era el cabecilla de esto. Como era en la ciudadela, me recuerdo tanto que este varón tenía un título, creo que era ingeniero en algo, no sé, y era dueño de algunas gasolineras. Tenía dinero y comenzó, sí, a hacer una denuncia, una demanda, y comenzó a hacerse, diríamos así, como una bola de nieve el problema. Comenzó chiquito y luego se hizo algo enorme. Nosotros, por nuestra parte, el pastor, me acuerdo de esa iglesia, ya falleció ya por sus años, ya de anciano, murió cerca de, creo que 90 y pico de años, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Pasó de los 90 años. Comenzamos a orar. Él era abogado, inclusive nuestro pastor, y había sido hasta juez de una corte, en ese, sí, cuando era más joven. Pero no quisimos como iglesia llevarle el asunto a acciones judiciales. Pero sí, pusimos la causa delante del juez justo y comenzamos a orar. Amado hermano, parecía que la cosa empeoraba. Sí, la cosa no es que se disipaba, sino que se hacía cada vez más grande y más grande y más grande. Pero nosotros también, más oración y más oración y más oración. ¿Sí? Y resultó un día, ¿sí? Ojalá que esta situación no se vuelva a repetir. Un día sábado, me recuerdo, ¿sí? En la mañana, este hombre se acercó y le hizo un problema a la esposa de pastor, un problema grande, le hizo bulla, mire que lo voy a denunciar, lo voy a hacer cerrar, bueno, hizo un escándalo terrible. Mi amado hermano, eso pasó en la mañana. Llegó en las horas de la tarde y llegaron a golpear la iglesia. Pero no era él, era un pariente de él, indicándole que este hombre había muerto. ¿Y cómo murió? Aquí está lo curioso. Mi querido hermano, sí, murió intoxicado. Sí, porque al salir de de ese litigio en el cual él se encontraba, fue a una de sus gasolinerías a hacer una inspección dentro de un reservorio de gasolina. Entró y no salió más. Y murió asfixiado. Si bien es cierto, no nos alegramos por la pérdida de una alma, pero amado hermano, el Señor nos quitó un gran peso de encima. Porque de ahí en adelante nunca más volvieron, sí, ni los vecinos, ni nadie por el sector volvió a ser problema, y todo quedó, sí, en santa paz. Y la gente llegó a tener hasta miedo, ¿sí? Con los hermanitos ni se ven, decía la gente. ¿Sí? Mi amado hermano, es que a la verdad, cuando luchan contra nosotros, no es con nosotros. Como el Señor le dijo a Saulo antes de que fuese el gran Pablo. ¿Sí? ¿A quién persigue? Él pensaba que perseguía a Pedro, pensaba que perseguía a Santiago, ¿verdad? No, él perseguía cada vez que lo hacía contra los servidores del Señor, lo hacía con Cristo mismo. Mi querido hermano, y me recuerdo en este tiempo lo que dice el Evangelio de Lucas. Acompáñenme rápidamente, por favor. En el capítulo número 12, Evangelio según San Lucas, capítulo número 12. No, perdón, 9, luego vamos al 12. 9, verso número 23. Y luego vamos al capítulo 12. Lucas capítulo 9, versos número 23 y 24. Mira lo que dice el Señor.
Y decía, y esto no solo decía a unos cuantos, ¿qué dice ahí? Y decían a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno quiere ser cristiano, ¿cuántos quieren ser cristianos? Seguro, o sea que todavía no lo es. ¿Cuántos son de Cristo ya? Amén, gloria a Dios. Sí, si alguno ya lo es, debe de saber esto, ¿sí? Y si alguien quiere serlo, vaya viendo el requisito. Amén. Porque ser creyente, ser un hijo de Dios, ser cristiano, pero genuino, sí, esto es para valientes. Claro, todos venimos como cobardes, pecadores, sucios, pero cuando venimos a Él, Él nos da las cualidades, Él nos da las virtudes que en nosotros no existen. Por eso cuando venimos a Él y Él comienza a trabajar con nosotros en nuestro ser, en nuestro corazón, Él nos lo da todo y en Él somos completos, en Él somos ricos, en Él lo somos, sí, somos las niñas de sus ojos. Mi amado hermano, dice el verso 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. ¿Por qué dice que hay que negarse a sí mismo? Porque ya no puedo hacer lo que yo, sino lo que Él desea. Amén. A veces nos llenamos los varones, sobre todo en casa, no, aquí mando yo, dice él, ¿verdad? ¿Por qué lo dirá? De pronto porque lleva $1 a la casa, ¿verdad? Ojo, nadie me ha contado su vida, ¿sí? Mi amado hermano, pero no, eso no define, mi querido hermano, sí, lo que Jesús, a la verdad, demanda de nosotros. No es lo que tú dices en tu casa lo que te da el señorío, ¿sí? Es lo que Cristo quiere hacer en tu vida, lo que realmente dará realce a tu vida como hijo de Dios. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, porque es muy pesada, ¿verdad? Cada día, no cada fin de semana, cada día, y sígame. Para muchos dirán, hermano, pero si así que así tengo peso en mi vida, así que así lo que estoy cargando ahora, sí, me cuesta tanto que ni siquiera puedo levantarme, porque si a eso le añade un peso más, me voy al piso. ¿Y quién me levanta? Ahora, recuerda lo que Jesús ha mencionado: echa sobre Él tu carga, y tú coge la carga del Señor sobre tus lomos. Lo que Dios quiere hacer es una transferencia, que tú le des lo tuyo, se lo pongas a Él, y yo te aseguro que el peso tuyo es más pesado que lo que Cristo te demanda. Y Cristo quiere poner en Él su carga, porque el Señor ha dicho que su carga es ligera. Amén. Pero esa carga, recuerda que para ti es ligera, el mundo lo ve como algo muy pesado. Y como lo ve como algo muy pesado en tu vida, y como ve que ese peso que tú te estás llevando, que has decidido tomar, va en contraposición de lo que ellos creen, de lo que ellos siguen, de lo que ellos buscan, entonces te harán problema a ti. Dice el Señor en el verso número 24, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿en qué terminará? Recuerda lo que dijo Pablo en Corintios, hablándole a ellos justamente en este versículo número 8. Ojalá que reinasen, porque muchos no quieren pagar el precio. Muchos no se quieren identificar en esta área de su vida con el Señor, porque medio comienzan los problemas y ¡pum!, tiran la toalla y se van, ¿verdad? Y el Señor nos ha siempre, nos ha hablado con transparencia, nos ha hablado también con seguridad, y Él nos ha dicho que su caminar no es tan sencillo como parece. Y que cuando las cosas se ponen feas, muchos, y también la palabra lo asegura, muchos habrían de apostatar de la fe en los postreros tiempos. Pero amado hermano, nosotros no somos de los que tomamos, sí, las riendas y luego las soltamos, porque los problemas comienzan a aparecer. El creyente, cuando ve problemas que vienen por delante, más bien se agarra de las riendas
suelta y no se afloja, sabiendo que aquel que nos llamó también tiene poder para librarnos de aquello que viene. Amén. Dice el Señor en su palabra: y todo el que pierda su vida, eso sí, por causa de mí, la salvará. Ahora, cuando vamos por favor a Corintios, quiero tomar un texto más adicional, pero volvamos a leer Corintios, capítulo número 4. Pablo le dice ahí, ¿verdad? En el verso número 8: ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá, ya usted conoce, sí, esa tendencia, reinases para que nosotros, ¿qué cosa también? Reinásemos también juntamente con nosotros. Ahora, me concentro en ese ojalá reinásemos. Ojalá reinaseis ustedes también, así como nosotros. Si ustedes lo logran, nosotros también lo logramos, es lo que está diciendo Pablo. Si ustedes como fruto nuestro logran alcanzar lo que el Señor quiere darle, sí, eso también será premio para nosotros. Es como cuando un maestro ve que sus alumnos se gradúan. Pregunto, para el maestro es doble gozo, porque no solamente él ha alcanzado una meta, lograr, sí, que ese muchacho, ¿verdad?, si pueda llegar a obtener el conocimiento, sino que también ese maestro se agradará sabiendo que ese muchacho pondrá, sí, en su debido momento en práctica todo lo que ha aprendido. Mi amado hermano, acompáñeme a una carta adicional. Quisiera, por favor, sí, que habláramos, sí, bueno, antes de hacerlo, el versículo número 9 de 1 Corintios capítulo 4. Si luego abramos la Biblia, si tenganla ya abierta por ahí. 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo número 2. Téngalo abierto. Luego vamos a leer el verso 12 y nos saltamos al verso 15. 1 de Pedro 2, verso 12. Sí, vamos a manejarlo de manera dual. ¿Lo tiene? Ahora recuerden, Pablo le dice en la parte final: ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Verso número 9: porque según pienso o según considero, ¿ya lo tiene? Corintios 1, capítulo 4, después leemos Pedro. 1 Corintios 4, verso 9: porque según pienso, Dios, ojo, vaya viendo el asunto, Dios nos ha exhibido a nosotros, ¿sí? Nos ha exhibido a nosotros los apóstoles. Recuerde que este término significa enviados, ¿sí? Eso significa un apóstol, un enviado a realizar una comisión, un propósito. Dice, miren cómo empieza el texto: porque según pienso, o era su apreciación, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, que es igual como que dijéramos últimos. Como el Señor nos ha exhibido, de acuerdo a la apreciación de Pablo, a sus más escogidos de renombre. Porque mire, aquí utiliza el ministerio más alto que pudiera llegar a tener alguien en una iglesia: el apostolado. Amén. No había otra identificación, otra dignidad más alta, u otro calificativo más alto que en aquel entonces: ser un apóstol de Cristo. Pero, teniendo la dignidad suprema, pensaba Pablo que Dios los había exhibido, como cuando alguien exhibe algo. Ojalá que no se caiga. Como cuando alguien exhibe algo en un escaparate o en una vitrina. Pero dice ahí, mire la connotación: me ha exhibido a mí y a mis otros colaboradores como apóstoles, me ha exhibido como lo último. Lea el texto conmigo. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros.
Lo postrero es lo que está antes de lo primero. Postrero, pasado, último. Es como que usted tenga lo más valioso de la tienda para vender en la última fecha. Yo me imagino que si usted tiene un local, ¿verdad?, y tiene lo más precioso y lo más hermoso que vender, y que de pronto la gente lo anhela y lo ansía, ¿dónde lo pone usted? ¿En la última percha o en la primera? ¿En dónde? En la primera. Para que tenga, ¿verdad?, inclusive de impacto, ¿sí?, a la gente que entra. ¡Ay, eso quiero yo! Mucha gente, de hecho, exhibe la mejor ropa en las vitrinas para que las personas que van por los corredores, los pasillos, por esa primera impresión ingresen al local, cuando después vean que la ropa está fea. Pero le engancha, ¿qué cosa? Lo primero que ve. ¿Sí o no? Usted verá, de hecho, en los locales comerciales que venden electrodomésticos y cosas semejantes, ponen los televisores los más grandes. ¿Dónde lo ponen? ¿Dónde? En lo primero. Y la gente queda embobada. ¿Verdad? Ahí, y entra, y ahí se endeuda y se ciega. Bueno, mi amado hermano, Pablo lo ve, sí, o se ve a sí mismo según su criterio, que Dios, a lo más sublime, por así decirlo, del servicio del cual él ha sido un participante, porque Cristo a él le designó directamente el encargo de predicar su palabra. Mi amado hermano, él lo ve como algo, sí, empobrecido. Pero no porque sea pobre lo que hace, sino porque Dios, sí, los ha, de alguna manera, los ha dispuesto, sí, como algo muy humilde. No poca cosa, pero algo muy humilde. Y dice la Escritura, nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. ¿Y cómo lo veía Pablo? Como sentenciados ¿a qué? Diciendo aquí, el Señor me ha llamado, hermano, para morir. Si yo lo que quería cuando venía Él, yo lo que quería era lo otro, quería vivir. Pero no, hermano, el propósito de Dios no es lo que tú quieres, ni lo que tú pienses, ni lo que tú desees. Ya no son ni tus deseos, ni tus berrinches. Aquí es, mi amado hermano, el hacer su voluntad. Y si en su voluntad está que yo tenga que morir, que yo tenga que enfermar, que yo tenga que ser maltratado, pues bienvenida sea la voluntad de Dios. Porque todo eso me podría alcanzar, pero aquí. Y cuando hablo aquí, hablo del mundo. Pero cuando llegue allá, la cosa cambia. Hay quienes que aquí quieren todos los beneficios, pero cuando llegan allá, si es que llegan, la cosa no va a ser de ventaja para ellos. Mi amado hermano, el Señor nos declara por medio de su palabra que Pablo se veía como lo último, como el sentenciado a muerte, pues hemos llegado a ser, decía el apóstol Pablo, espectáculo. ¿A quién? Espectáculo al mundo, a los ángeles y aún a los hombres. Y cuando habla de ángeles, mi hermano, no se refiere a los ángeles de Dios, sino a los ángeles que cayeron de su dignidad, los cuales están en donde dice la Escritura, en las regiones celestes. Y ellos, juntamente con el mundo, cuando ven el maltrato, cuando ven al creyente, se le burlan, se le ríen, lo tratan con desprecio. Aún las personas que te aman te pisotean por causa del Señor. ¿Y qué diremos? Esto no lo voy a soportar, esto no lo voy a aguantar. Uy, si así hubiera sabido que esto era ser cristiano, ni me hubiera metido. Déjame ahondar un poquito más en esto. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Ya lo tiene? Verso número 12. O leamos desde el 11 para tomar relación en la lectura. 11 y 12 y luego me salto al 15. ¿Ya lo encontró? ¿Lo está buscando? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11 al 12 y luego
salto al 15. Amados, mire que le habla a la iglesia. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos, o diríamos como la gente gitana que no tiene dónde vivir. Os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis, es decir, detén tu mano o detén tu corazón. ¿De qué cosa? De los deseos carnales. Y Dios sabe, y Pablo y Pedro también lo sabían, que batallan contra qué. ¿Contra qué cosa batallan esto? Algo en tu interior quiere todo esto, pero también algo en tu interior te dice no te conviene. Pero por dentro es la lucha, y dentro de esa lucha tu alma te dice sí, pero lo necesitas. Y tu espíritu te dice sí, es verdad que lo necesitas, pero si lo adquieres te vas a dañar. Y ahí viene la lucha. Ahora, ¿cómo se vence en esa lucha? Orando, mi amado hermano. No hay otra fórmula. No te puedo mandar a la farmacia a tomarte dos cápsulas de algo como para que saques de tu interior esa situación. No, eso, amado hermano, solamente se puede vencer cuando tú doblas tus rodillas y el Espíritu de Dios viene en tu ayuda. No hay otra manera. No hay otra forma. No te puedo cambiar la fórmula para poder ser libre. Recuerda que así como viene por medio del diablo la tentación, la salida a la tentación viene de parte del Señor. Porque Él no os dejará ser tentado más allá de tus fuerzas. Mi amado hermano, y dice, porque quiero llegar al verso 12, manteniendo, porque Dios sabe que esto hay que llevarlo día a día, manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Entre quienes dice la Biblia que debemos de mantener? ¿Quieres explotar? ¿También quieres insultarlo? ¿También quieres darle golpe? Pero si dice, cuidado, mantén la santidad. Muérdete los dientes. No la lengua, porque es de la parte de fuera. Muérdete los dientes, ¿verdad? Pero hermano, me están acusando falsamente. Yo quiero reaccionar también. Yo puedo darle. Hay otros que dicen, que tú no sabes de dónde me sacó el Señor. Pero no lo dicen por humildad, sino porque quieren que aflore otra vez el viejo hombre, ¿verdad? Y la Biblia dice que debemos de mantener, como cuando se amarra a una persona que ha perdido su mente, lo tienen con algo denominado camisa de fuerza. Quiere atacar, de hecho lo intenta, pero la camisa se lo impide. Ahora, a nosotros, esta privación no debe de ser, mi amado hermano, por fuerza, sino por amor a Cristo. Amén. O sea, quieres explotar, de pronto Él viene y te da una grosería, te maltrata y tú quieres responder. Quieres, como el mundo aconseja, quieres pagarle. Te fue infiel. Yo a este le hago lo mismo que él me hizo, ¿verdad? Yo también le voy a ser infiel. ¿Para qué? Para que sienta lo que yo sentí. No. El Señor dice, mantén tu buena manera de vivir. Amén. Mira lo que termina diciendo el verso 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre quienes, entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, y mire, y estamos manteniendo ¿qué cosa? El testimonio. Pero aún manteniendo lo que hace el mundo, que hacen los gentiles, murmuran, van igual a hablar. Igual te van a poner en la boca para hacerte pedazos. Es decir, vivas bien o vivas mal, igual el mundo, igual va a hablar. Pero el creyente tiene que vivir bien. Aun cuando el mundo, viviendo bien, siga hablando mal. Dice la Escritura, para que en lo que murmuran de vosotros, aún como más dice, como de malhechores. Es decir, como personas que no saben hacer el bien, sino el mal. ¿Qué harán o qué terminarán a la larga? Glorifiquen a Dios en el día
¿De qué cosa? De la visitación. Es como, diríamos así, hoy van a hablar mal, pero cuando Dios los toque, cuando Dios de pronto nos oiga nuestra oración y Él corresponde en justicia y haga lo que tenga que hacer, ahí ellos van a ¿qué cosa? Ahí ellos van, como diríamos, van a ir ser iluminados y dirán, sí, es verdad que yo lo fastidiaba, pero el hermanito nunca se dio a la provocación. Sí, es verdad que lo molestamos y todo, le decimos que es mandarino, le decimos que es mandado de la mujer, le dicen, pero el hermanito nunca puso un vaso de cerveza en sus labios. ¿Verdad? Van a hablar mal. El día que no quieras hacer lo que ellos quieren, te van a decir de todo. E inclusive si hay un exceso de confianza por esa amistad vieja desde el mundo, hasta te pueden tirar el trago, sí, por la cabeza y puedes llegar todo sucio y bien perfumado a cerveza. Pero aún así, mi amado hermano, tú debes de entender que a la larga todo ese maltrato y toda esa injusticia en Dios va a tener un día de retribución. Y dice el Señor en el versículo número 15, avancemos al 15, porque esta es la voluntad de Dios. Ahora, este texto a mí me encanta, porque este texto prácticamente responde a muchas preguntas de muchos aún creyentes que tratan de entender, tratan de alguna manera de recapacitar a Dios y decir, bueno, ¿y qué es lo que Dios tanto quiere del hombre? Eso es lo que Dios quiere del hombre, lo que dice el verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esa es la voluntad de Dios. Sí, que haciendo bien hagamos callar ¿a quiénes? Sí, a los que Dios lo ha catalogado como ignorantes e insensatos. Versículo número 16 dice, como libres, porque sabemos que Cristo nos ha dado libertad, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer ¿qué cosa? Lo malo, sino como dulos o siervos o esclavos ¿de quién? De Dios. Primero de Pedro capítulo 3, más adelante, verso 16 y terminamos con él, y verso 17. Pedro menciona estas palabras 2 veces en esta carta. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, nuevamente sale, ¿cómo murmura la gente? Como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. ¿Pero en quién? En Cristo. Verso 17, termino con esto. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Ojo, si la voluntad de Dios así lo quiere, mire, ojo, que haciendo ¿qué cosa? Pero recuerda lo que el Señor anticipa en el verso 17. El Señor, sí, a veces desea, a veces quiere, a veces anhela que llegue la aflicción y la prueba para que padezcamos, pero haciendo el bien. Y parece mentira, a veces esto se viene de manera sorpresiva y como una avalancha. Hoy por hoy, o el día de hoy, puedes estar en una paz, estás cantando, alabando, hasta la gente, sí, hasta te acompañan en la casa orando, hasta se sabe la alabanza contigo, y al día siguiente el mismo diablo, mi amado hermano, sí, te hace un hormiguero, sí, te hace, diríamos así, una cueva, sí, y el mundo se te viene encima y usted se rasca la cabeza y ¿qué pasó? Ayer todo era felicidad, todo era gozo, y hoy día se me ha levantado, como decimos los creyentes, se me ha levantado el diablo. Hoy era amigo del jefe y mañana está que me quiere votar, ¿verdad? Estábamos bien en la relación y hoy, sorpresa, me está pidiendo el divorcio. Pero todo por
causa de Cristo. Ojo, no por causa de alguna irresponsabilidad o desobediencia, sino por causa del Señor. Mi amado hermano, esa realidad es la que el apóstol Pablo transmitió a los corintios, y él pudo identificarse con esta situación en el verso 9 cuando dijo: sí, pues hemos llegado a ser, dice en la parte final, hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y aún también ¿a quiénes? A los hombres. Recuerda que el siervo, y eso lo dijo Jesús, no puede ser más que ¿quién? Que su Señor. Si con el Señor hicieron lo que quisieron, ¿cuánto más de nosotros? Y si esto Dios lo demanda como su voluntad, nosotros no somos quienes para decirle a Dios y reclamarle: Señor, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Verdad? Sino más bien: Señor, gracias, sí, por esto, y permíteme pasarlo. Y cuando lo pase, poder decirte: Señor, he aquí un siervo fiel que te ha servido y te ha seguido sin importar, sí, el rumbo que tú me has hecho pasar, o la dura prueba que yo estoy viviendo, porque al final el Señor me ha prometido reinar juntamente con Cristo Jesús. Por eso hay que vencer. ¿Cuántos están venciendo cada día? Amén. ¿Cuántos están tomando su cruz cada día? Si lo hace, mi amado hermano, recuerde que el Señor anhela desde su corazón que en Él lo tengamos todo, pero por causa de su nombre. ¿Quieres formar parte de su reino? También tienes que formar parte de sus pruebas y sus tribulaciones. Pero al final Dios nos dará la gran victoria, porque el Señor nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Amén. Si el Señor ha hablado a tu vida, ríndele la fuerza.